Bajo del mar, bajo del mar. Nada, les habla de aquí bajo del mar el cangrejo Sebastián, el cangrejo con menos fundamento de todo el mundo del arte. Nada, de nuevo por aquí, lamento, la semana pasada estuve malito, pero bueno, ya estoy recuperado. Todo bien, no se preocupe nadie, está todo bien, todo ok. Y nada, volvemos hoy de nuevo con perdón, ha sonado el móvil. Con las presentaciones. Le voy a compartir una primera presentación de Henri de Toulouse-Lautrec y luego una segunda presentación de Pablo Gargallo. Son dos artistas que, bueno, digamos que Picasso se sitúa entre ambos. Toulouse-Lautrec sería un artista posimpresionista, es decir, que estaría encuadrado dentro de la misma época temporal que Gauguin, Van Gogh y Cézanne. Y Pablo Gargallo va a ser un artista posterior, entonces los he querido colocar ahora pues para que vean un poco también cómo Picasso toma influencias de uno, en este caso de Toulouse-Lautrec, y además luego también influye también en otro artista como es Pablo Gargallo, pero en este caso desde un punto de vista escultórico. Bueno, pues sin más dilación comenzamos la presentación. Les voy a invitar que abran primero la presentación de Toulouse-Lautrec. Nos vamos a la primera imagen, a la primera diapositiva, y aquí tenemos dos fragmentos de dos obras y en medio tenemos aquí a Henri de Toulouse-Lautrec. Él nació en una localidad francesa, en Albi. En este caso, Toulouse-Lautrec no era de clase acomodada, no, era de clase aristocrática. Era hijo de los condes de Toulouse, es decir, que tenía una posición económica muy alta, ¿no? Eh, Desde pequeño él padecía una enfermedad en los huesos que le provocaba una debilidad o una descalcificación importante, tuvo también dos caídas y se fracturó los dos fémures. Esto influyó en que tuviera un desarrollo de mitad del tronco para arriba normal y en cambio, como pueden ver aquí en la foto que tenemos en la imagen del medio, pues eh, apenas medía unos 52 metros. Eh, en estas dos obras que tenemos aquí, la obra de la derecha es la obra que se ha seleccionado para la parte práctica de lavabo y la obra de la izquierda es un fragmento que ya veremos más adelante y que ya les comentaré. Aquí lo que tienen debajo donde pone Toulouse-Lautrec es un anagrama de inspiración japonesa con el que él firmaba. Si se fijan, contiene la H, contiene la T y contiene una posible L. Y bueno, pasamos ya a la diapositiva número 2. Ahí he puesto tres obras, las sitúo cronológicamente entre 1881 y 1884. Su padre era muy aficionado a la caza en caballo y él siempre desde pequeño, desde muy jovencito, ya con 15 años empezó a dibujar pues animales con especial predilección por el mundo equino, por el mundo de los caballos. Aquí tenemos una pintura a mano izquierda, un dibujo y otra pintura en la parte inferior que bueno, que vienen a demostrar. Fíjense que estamos hablando de aquí Henri de Toulouse-Lautrec tenía apenas 15 años. Eh, este gusto por el tema ecuestre, pues bueno, le va a, va a perdurar durante toda su vida, si bien luego, una vez que él se traslada a París, eh, fíjense, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí podemos observar a la izquierda una imagen de bueno,
una litografía en el Circo Fernando en 1888 y a la derecha otro dibujo también impreso en litografía que es el Jockey de 1899. Como ven, se mantiene un poco el gusto por los caballos, pero empiezan a aparecer temas de la vida social de París. Él acudía a estas carreras de caballos en los hipódromos y también acudía al circo, lo cual nos hace pensar mucho también en la época rosa de Picasso. Él conoció de hecho también a Van Gogh en París y descubre allí a Manet, la pintura de Manet y sobre todo también la pintura de Degas. La pintura de Degas va a influir mucho con ese trazo vigoroso, móvil, que dota de movimiento a las figuras. También tiene algunas obras que hace al pastel, como en esas obras de Degas. Pero fíjense aquí como de la imagen un poco más estática de esos caballos que veíamos en las obras anteriores, aquí estos caballos parecen que vuelan, ¿no? Que flotan, que no tienen ninguna de las patas apoyadas en el suelo, ¿no? Lo cual viene a conferir pues mucho más esa sensación de movimiento. Él se traslada a Montmartre, pasamos a la siguiente diapositiva, gracias a que conoce a un cantautor, un chansonnier francés, Aristide Briand. Aristide Briand, aquí tienen a la izquierda la litografía, fíjense a mano izquierda, en la parte inferior izquierda, ese monotipo que él usa como sello, ¿no? Para firmar también en la obra. Y esta de la derecha es la obra que se ha seleccionado para la BAU, que bueno, cuyo título es el que aparece ahí, Aristide Briand dans son cabaret, es decir, Aristide Briand en su cabaret, o también se la conoce como Ambassadeur. Se encuentra en el Museo de Arte de San Diego, en Estados Unidos, y está fechada en 1892. Aristide Briand era un cantante bueno, con un carácter muy áspero, muy rudo. Sus letras era cantautor, es decir, él escribía su propia música y letra. Y las letras pues tenían mucho de crítica social, denunciaban un poco la lucha obrera, el mundo de los marginados de París, lo cual nos viene un poco también a recordar a esa época azul de Picasso. Si también retomamos aquel cartel de als Quatre Gats que veíamos que había diseñado Picasso para aquella cafetería, cervecería de Barcelona, podemos ver un poco la influencia que tenía París en toda la escena catalana. De todas formas, estos carteles también están influenciados por el Art Nouveau. Art Nouveau que se llamó, bueno, hablaremos más profundamente sobre este tema, sobre el Art Nouveau. En Francia se le conoció como Art Nouveau, arte nuevo. En otros países pues adquirió otros nombres, en España concretamente el modernismo, ¿no? Y tiene un poco esa estética modernista y bueno, este cartel tenía la finalidad de anunciar en París pues el concierto de Aristide Briand. Y bueno, podías encontrar estos carteles pues empapelando prácticamente cualquier calle de París. La gente de hecho los descolgaba y los guardaba y los coleccionaba, ¿no? Es decir, que realmente esta obra de arte pues no es una obra, no es una pintura única en sí, sí que se conserva el original que es ese, pero se hacían tiradas largas en imprenta, con lo cual la unicidad aquí de la obra pues puede haber muchísimo. De todas formas, él retrató en 4 ocasiones, es decir, hizo hasta 4 carteles para este cantante. Si nos fijamos un poco esa tinta plana, la composición, la letra, en este caso la tipografía no es una tipografía
de molde, sino que está hecha a mano, tanto en un cartel como en el otro lo pueden apreciar. Y bueno, él dibuja primero el retrato y ya luego colocaba encima estas letras. Recordaría también un poco a las estampas japonesas que él había visto en la tienda de Pertangui. Pertangui tenía una tienda de materiales de pinturas y demás, y a muchos de los artistas de Montmartre, incluido al propio Picasso, lo llamaban el tío Tanguay, eh, les daba material incluso gratis para que pudieran seguir pintando cuando no tenían mucho dinero, ¿no? Además de este cantante, pasamos a la diapositiva número 5. Los grandes temas de Toulouse-Lautrec son la vida nocturna, de los cabarets, de los café conciertos. Aquí tienen tres imágenes. Está el diván japonés, que bueno, que viene a hacer también referencia a esa estampa japonesa, ¿no? Que veíamos con influencia en la obra de Van Gogh, con esa tinta plana, ese movimiento, etcétera, etcétera. En el medio tenemos a La Gulli. Esta era una cantante también y bailarina. Fíjense que esta es una escena, un cartel para el Moulin Rouge, el famosísimo cabaret que supongo que todos conocerán por el musical más o menos reciente. Y aquí a la derecha, Jeanne Avril, que en el Jardin de Paris, que era también otro café concierto muy famoso de la época. Como ven, la composición es bastante... no es una composición equilibrada, predominan las diagonales, las líneas de fuga, ese contorno, ¿no?, que dibuja la figura, y la tinta prácticamente plana eh, en todo el cartel. Esto más que nada era para favorecer la impresión, ¿no? El hecho de que pudiera ser clara y se pudiera reproducir con cierta facilidad. Pero bueno, no solo Toulouse-Lautrec realiza en esta época carteles, pasamos a la diapositiva número 6, sino fíjense también esta otra obra aquí en el café. eh, bueno, estas tres obras en concreto, en las cuales pues representa esa clase aristocrática, ¿no? Estos señores bailando aquí con sombrero de copa, esta señora ataviada en primer plano con este vestido rosa muy típico de la época, y estas bailarinas de can-can, etcétera, etcétera, que poblaban toda esta escena de cafés nocturnos. A la derecha pues tienen otra imagen, y abajo también otro retrato. Fíjense cómo también la composición continúa Toulouse-Lautrec usando mucho esa composición en diagonal, ¿no?, con líneas diagonales que rompen dicha composición, y que no es una composición serena, sino que siempre y lo que intenta representar es esa idea de movimiento. También observen el gran cromatismo, ¿no?, de estas tres obras. Si bien la de la derecha superior, pues bueno, la calidad de la imagen tampoco es muy buena, pero como hay mucho más colorido y mayor variedad de matices que no en los carteles, ¿no? La tinta aquí no es tan plana, hay una pincelada que podría recordar, bueno, pincelada o grafismo que podría recordar incluso al impresionismo, por ejemplo, en esas vidrieras del fondo, pero la influencia de Degas está presente en toda la obra de Toulouse-Lautrec, y por supuesto también Toulouse-Lautrec va a influenciar, como no, a Pablo Picasso. Pasamos en la diapositiva número 7, y ahí les he colocado un documental sobre Toulouse-Lautrec, no demasiado largo, de 20 minutos, que es muy interesante. Hace un breve recorrido con motivo de una exposición que se celebró en Madrid,
Y aquí a la derecha tienen el final del número. Esta obra está en el Museo Picasso de Barcelona. Es una obra de Picasso de 1901, es decir, recién llegado Picasso a París con su amigo Casagemas, empieza a frecuentar estos cafés nocturnos, conoce a Henri de Toulouse-Lautrec y, bueno, de hecho, Henri de Toulouse-Lautrec pintaba directamente en el cabaret, también en otros lugares, en los cafés conciertos, incluso hasta en burdeles. Tiene algunas pinturas muy interesantes porque retrata a las prostitutas con una cierta dignidad, es decir, no desde un punto de vista como hizo posteriormente Picasso en la época azul, de ese drama, esa melancolía, sino son personajes alegres, desenfadados, que, bueno, que piensan en divertirse, en comer, en bailar, en triunfar en esa escena parisina, ¿no? Claro, la vida nocturna, pues mucho alcohol, absenta, bla, bla, bla. Y bueno, comienza a afectarle a Henri de Toulouse-Lautrec pues a su salud, a su delicada salud. En 1898, de hecho, viaja a Londres y empeora de salud y tiene que ingresar en una clínica de desintoxicación. Eh, Toda esta época de la Belle Époque aparece, pues bueno, bastante bien retratada en el musical de Moulin Rouge, que ustedes conocerán, pero les voy a invitar a que pasen a la siguiente diapositiva porque les he puesto aquí en dos partes una película de John Huston de 1952 que se titula también Moulin Rouge, pero que aborda prácticamente toda la vida, es, digamos, la película por excelencia que retrata toda la vida de Henri de Toulouse-Lautrec. El papel principal lo interpreta José Ferrer, Sasa Gabor hace de Jane Avril, Catherine Cat de la Gully. Es decir, que bueno, si tienen tiempo, les apetece y bueno, pues es muy interesante la película y te ves la película y aprendes muchas cosas sobre Toulouse-Lautrec, aunque bueno, no deja de ser una ficción en algunas cosas, pero hay muchos datos verídicos y hace un retrato muy acertado de este personaje. Yo se las recomiendo encarecidamente. Pues nada, hasta aquí la presentación de Toulouse-Lautrec. No nos vamos a extender más. De hecho, solo hay una obra seleccionada de este autor para la EBAU, que es la de Aristide Briand dans son cabaret o Ambassadeur. Eh, y bueno, lo vamos a dejar aquí y si quieren complementarlo tanto con el documental que les puse en la diapositiva anterior o ver esta película, pues bueno, yo se los recomiendo si les apetece. Pues nada, mañana continuaremos con Pablo Gargallo, que es un escultor español en este caso, pero que va a estar relacionado con Picasso desde el punto de vista del cubismo, no en este caso del posimpresionismo, de la época rosa o azul, como sería Toulouse-Lautrec, sino desde una visión cubista de la escultura. Pues nada, me alegro de volver a estar por aquí, espero que estén todas y todos bien, mucho, mucho, mucho ánimo, mucha ilusión, muchas ganas y paciencia. Y nada, un beso enorme para todas y para todos.